claro, el feto estaba protegido, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, quedaros con la idea de que el DHA es importante y que hay un nivel de DHA en torno a un 1% que parece que es el óptimo. Parece que es el óptimo. Este ya es el estudio donde ya no cojo la muestra de población, sino que administro yo directamente diferentes dosis de DHA a la madre y miro cómo aumenta la cantidad de DHA en la leche. Entonces, para conseguir el nivel que tenía más o menos la japonesa, ¿vale? La gráfica anterior, pues necesito en torno a 1 gramo, 1,2 gramos diarios de DHA. Suponiendo que en la nutrición hay muy poco, prácticamente todo lo tengo que suplementar. En la nutrición, sobre todo en algunas zonas del mundo, ya visteis que era muy escasa. Os lo he puesto aquí junto para que podáis ver, esta sería la japonesa, ¿vale? Entonces más o menos en torno a 1,2 gramos de suplementación de DHA sería lo idóneo para llegar al nivel que tiene una población donde el consumo de pescado azul es sumamente importante, ¿vale? Y luego unos comentarios. Simplemente, para obtener la concentración de DHA de jamón, mínimo 1 gramo diario de DHA, para alcanzar, esto ya os digo que está hecho los estudios con animales, para alcanzar niveles óptimos de DHA en algunas zonas, digamos, del cerebro más próximas a los vasos sanguíneos, pues basta con 350 miligramos de DHA, pero para llegar a las zonas más alejadas del córtex hace falta 1 gramo al día. Esto está, ya os digo, está estudiado y comprobado. Realmente la dosis de 1 gramo al día sería la dosis que todo el mundo debería tomar, bien vía pescado, lo cual no es complicado, porque el pescado azul, en cuanto tomas 100 gramos de sardinas o 100 gramos de caballo, 100 gramos de atún, consigues ese gramo de DHA, pero no tenemos ese hábito, o el suplementario. A un animal, por ejemplo, pues yo le daría en torno a 10-15 miligramos kilo día, ¿vale? Para conseguir ese nivel. Claro, porque los animales no son como nosotros, ¿no? Son más pequeños normalmente. Entonces, yo ahí haría esa proporción, 10-15 miligramos kilo día para conseguir ese nivel. Que ojo, no sería un nivel antiinflamatorio, sería un nivel, digamos, para tener buena salud, para estar sano, para estar correcto, pero cuando ya tenemos un animal enfermo, un animal donde la inflamación está siendo fuerte y necesitamos resolverla, las dosis van a ser bastante más elevadas. Bueno, aquí entramos ya en el tema de los receptores y que lo que decía, intentaré pasarlo rápido porque el primero, son proteínas de unión a los ácidos grasos, pues cada tejido tiene su proteína, son muy parecidas todas ellas, son una familia de proteínas, pero no todas, evidentemente, están en igual cantidad en los diferentes tejidos y estas están situadas dentro del citoplasma de las células. No están en la membrana solo, sino que también están en el citoplasma. Entonces lo que se dedican es a unirse al DHA en este caso, puede ser a otro ácido graso, y ayudar a que llegue al interior del citoplasma y poder hacer su labor. ¿Vale? Lo que os decía, está en la membrana, pero también está dentro del citoplasma y permiten que el DHA pase de estar en el medio extracelular a estar en el interior, siendo, claro, más el medio intracelular es un medio que no es fácil para los lípidos, tienen que estar unidas a proteínas, si no el medio es hidrofílico y no se mueven bien. Aquí ya os avanzo que el objetivo del DHA es modular la expresión de determinados genes, lo cual no quiere decir que sea el DHA el que lo haga. Muchas veces son sus derivados, ¿vale? Eso es importante, porque, claro, el DHA puede llegar hasta aquí, luego aquí sufrir una metabolización y sus derivados en cantidades muy pequeñas son los que van a producir la expresión de determinados genes, probablemente genes proinflamatorios. Pero bueno, en general, este es el sentido, digamos, que tiene de funcionamiento los derivados del DHA, ¿vale? Lo que os decía, cada tejido expresa y están descritos como pues, hay el tipo 1 en el hígado, el tipo 2 en el intestino,
y en algunos tejidos hay varios. Por ejemplo, esta que está en el corazón también está en el cerebro. Esta es muy típica del cerebro. Por ejemplo, en niños autistas se encontró un polimorfismo en esta proteína 7. ¿Vale? Entonces, esto explica un poco que los niños autistas tengan un peor desarrollo cerebral. ¿Por qué? Porque les llega peor DHA al cerebro, porque no tienen esa proteína correcta para que capte el DHA. ¿Vale? Cuando tenemos una proteína que dificulta la llegada de DHA, ¿cómo podemos vencerlo? Únicamente incrementando la ingesta de DHA. Es decir, si yo te doy más cantidad de DHA, aunque alguna proteína me falle, como tengo otra proteína que me puede funcionar, pues bueno, al menos va llegando, ¿vale? De hecho, yo conozco gente que ha tenido éxito tratando autistas, dándoles dosis muy elevadas de DHA. ¿Vale? Es decir, son niños autistas, parece que han respondido bien a eso. No quiere decir que todo el mundo vaya a responder bien al DHA. Luego habrá un comentario también donde se ve que hay un determinado polimorfismo que hace que el DHA no funcione en una determinada patología. Pero son determinadas cuestiones, no en general. En general el DHA funciona bien en casi todos los temas. Bueno, y una cosa muy interesante, estas proteínas receptoras, además de unirse al DHA, muchas veces tienen capacidad de unirse a otros receptores diferentes, modulando además la acción de esos receptores. Por ejemplo, me parece que venía en esta diapositiva, lo que os decía antes, este receptor, además del corazón, está en el cerebro, y en el cerebro tiene afinidad por el receptor de la dopamina. ¿Vale? De alguna manera va a modular el DHA, eso sí, unido a este receptor y luego al receptor de la dopamina, va a modular el estado de ánimo, porque la dopamina sabemos que funciona en el estado de ánimo, ¿vale? O a nivel cognitivo. ¿Vale? De hecho, el estudio que se hace, pues se coge al ratón, se induce una mutación en este receptor, el gen de este receptor, ¿vale? Y claro, y se ve que el ratón tiene un problema a nivel dopaminérgico, ¿vale? Bueno, que el DHA va bien para enfermedades neurodegenerativas, no debería ni mencionarlo. Es decir, si está tan presente en el cerebro y, como os digo yo, es un potente antiinflamatorio y todas las enfermedades neurodegenerativas son inflamatorias, 2 y 2 son 4. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, en cualquier patología neurodegenerativa, DHA a dosis alta. Luego veremos un poco más sobre las dosis, pero... Bueno, otra proteína, en este caso, esta proteína está unida a membrana, no está en el citoplasma, está unida a membrana, y estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que en los diferentes tejidos, pues está la 40, en otro está la GPR120, hay diferentes proteínas, y el DHA tiene más afinidad por unas que por otras, y por eso se instala más en el cerebro, que está la 120, que en otros sitios donde está otra diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, lo importante es que estas proteínas, como os decía, estas proteínas permiten la llegada del DHA, esto donde pone PUFA sería el DHA, ¿vale? Permite la llegada del DHA y que sea metabolizado en diferentes sustancias. Vemos, pueden ser sustancias más antiinflamatorias, sustancias más pro supervivencia, hay diferentes sustancias que activan los macrófagos o que los frenan, y esto ya serían sustancias, son sustancias que van a hacer que determinados genes, o transcriptomas que se llaman, se expresen, ¿vale? ¿Y cómo lo hacen? Pues normalmente llegan al núcleo y se unen a los factores de transcripción, que sería otra parte que lo veremos después. Bueno, este otro receptor, el que os decía antes que está situado a nivel endotelial, imaginaros, esto sería la pared de un vaso sanguíneo, ¿no? Bueno, al revés, para arriba. Aquí llega el glóbulo rojo con su DHA pegado a un fosfolípido, en este caso el fosfolípido está pegado a la albúmina, pero lo coge el receptor y lo introduce dentro, ¿vale? Y bueno, al final acaba llegando a las células del cerebro. O sea, de alguna manera es una forma de que el DHA alcance a los objetivos que tiene, ¿no? Que sería, pues, la neurona, y dentro de la neurona las sinapsis, ¿no? Bueno, ya veis
En este caso, por ejemplo, si este gen funciona mal y no se produce bien el receptor, ¿qué va a ocurrir? No llega DHA al cerebro en cantidad suficiente y el animal acaba teniendo pues, un problema serio. Puede ser microcefalia, incluso discapacidades intelectuales o otro tipo de disfunciones cerebrales. ¿Vale? ¿Qué se ha visto? Pues a nivel de gestación se ha visto que cuando sube el azúcar, cuando se produce una diabetes gestacional, pues no se expresa bien este gen y se produce bien esta proteína, ¿vale? Por lo tanto, esta proteína está situada, ya veis, en el cerebro, en placenta, en retina, incluso en intestino. Recientemente se ha descubierto. ¿Vale? Pues claro, en este caso no llegaría bien el DHA al feto porque hay un problema en el transportador que está a nivel de placenta. ¿Vale? Y lo que veis, recientemente se ha visto que está también a nivel intestinal y cuando, bueno, las personas, en este caso, porque se vio el polimorfismo en personas, estas personas desarrollaban un tipo de colitis ulcerosa, ¿vale? La culpa de esta colitis ulcerosa está claro que es debido a este polimorfismo que hay en este gen de aquí, el que produce este receptor, pero claro, normalmente podemos decir, es una colitis ulcerosa, podemos tratarla con DHA, ¿no? Es una inflamación, casi todas las colitis responden bien a DHA, es fenomenal. Pues no, esta no. ¿Y por qué no responde bien a DHA? Seguramente porque están dando dosis muy bajas. Si le dan dosis más altas de DHA, respondería mejor. Aunque te falle el receptor, el DHA podría llegar a través de otros receptores, ¿vale? Pero seguramente le están dando una dosis baja de DHA y por eso esa colitis no respondía bien. ¿Esto por qué lo sabemos? Pues muchas veces por este tipo de cosas. Ratones disfuncionales para este gen, para esta proteína, para este receptor, sin embargo, sí tienen cantidades normales de DHA en la retina. O sea, a la retina llegan vasos sanguíneos, llegan capilares, no tienen ese receptor que permita la entrada del DHA dentro de las células de la retina y, sin embargo, sí hay DHA en la retina. Eso quiere decir que hay otro receptor, ¿vale? Normalmente en los tejidos importantes hay varias vías de acceso del DHA. Lo que nos obliga es, cuando nos falla una de las vías, nos obliga a que la otra vía tenga más cantidad de acceso, ¿no? Por lo tanto, solamente podemos hacerlo aumentando la cantidad de DHA. Y dentro de estas vías alternativas, y ya me parece que este es el último receptor del que hablo, el ADIPO-R1, que es curiosamente un receptor de adiponectina, bueno, me parece que hay un esquema aquí. ¿Con qué se vio? Pues que cuando este receptor, este gen ADIPO-R1, tiene un polimorfismo que solamente afecta a un nucleótido, pero es un polimorfismo que ya te da, pues seguramente una proteína truncada y no funciona, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que la persona en concreto tiene degeneración macular, ¿vale? ¿Qué pasa? Con los años empieza a desarrollar un problema de visión. Y es esto nada más. O sea, es un simple nucleótido que ha cambiado en el gen de este receptor. O sea, teníamos una vía de acceso a la retina del DHA que de repente ha desaparecido. La única solución, vuelvo a repetir, sería incrementar mucho la dosis de DHA. ¿Vale? Casi todas las degeneraciones maculares obedecen a esto, a una mutación, que son muchas veces mutaciones muy sencillas, que van aconteciendo con el paso de los años y ya os digo, el tratamiento idóneo, subir la dosis de DHA. Bueno, aquí de forma rápida también voy a intentar explicar un poco realmente la célula donde más importante es el DHA y además donde se han visto cosas espectaculares es en el fotorreceptor, digamos, ¿no? De la retina. Cosas importantes del fotorreceptor sería, por ejemplo, esta zona de aquí, que es la zona de los discos, ¿vale? Los bastones y conos, hay una zona de discos de membrana que es donde se sitúa la rodopsina, ¿vale? Bueno, pues esta zona, estos discos, tienen una curvatura tal en los extremos que no hay ningún fosfolípido de membrana que sea capaz de poder ubicarse ahí.
Es decir, provocaría tal distensión, o sea, tal tensión en esa membrana que sería inviable. Entonces, ¿qué hace la retina? Pues la retina, en esta parte, digamos, donde está el retículo endoplasmático rugoso, produce una elongación del DHA que pasa de ser de 22 átomos de carbono a ser de 30 o de 32. Es una enzima que solamente está en esta célula, que se llama LOVL4. Sería una elongasa de ácidos grasos de mucha longitud, ¿vale? Solamente está en esta parte. Y esto es un hallazgo importante. ¿Por qué? Porque es el que te permite explicarte cómo se puede producir un disco, esos discos de los fotorreceptores tan planos, ¿no? Esa curvatura de la membrana, ¿vale? Luego hay otra cosa, bueno, aquí ya se ubica el ADIPO-R1, ¿vale? El gen de, el receptor de adiponectina, que es capaz, pues eso, de hacer que el DHA no solamente llegue por las membranas, ¿no? Sino que llegue también directamente por circulación sanguínea, ¿no? Llegue y se acople en los receptores. De hecho, el DHA que llega a la retina se conserva mucho. O sea, hay muchos estudios donde han valorado cómo se conserva el DHA de la retina. Normalmente no se gasta, se recupera, ¿vale? Todos los omega 3, en este caso los tanto muy largos como el DHA, se recuperan, no se gastan. Incluso uno de los derivados del DHA, que es la neuroprotectina D1, que está muy presente también en la retina, también se recupera. O sea, es digamos que tiene un mecanismo especial de, digamos, llegada del DHA y de protección de ese DHA. ¿Por qué? Primero, porque lo necesita mucho, y segundo, porque es un tejido que está muy sometido al estrés oxidativo. Ten en cuenta que está constantemente recibiendo fotones que provocan una alteración de electrones y muchos radicales libres. Bueno, pues tanto el DHA como sobre todo la neuroprotectina D1 son muy importantes para conservar los fotorreceptores de la retina, ¿vale? Bueno, y esto ya es un apartado que también quiero pasar muy rápido porque habla de los factores de transcripción. ¿Qué cosas hace el DHA o sus derivados? Una vez que está dentro de la célula por de la membrana, ya sabemos lo que hace. Da flexibilidad a la membrana y hacer que funcione mejor, ¿no? Bueno, pero dentro de la célula, ¿qué hacía el DHA o qué hacen sus derivados? Pues no hacen como los AINES, ¿vale? Los AINES, sabéis que lo que hacen es coger y inactivar la ciloxagenasa 2, esa enzima la inactivan de alguna manera y de esa manera evitan que se produzca la cascada inflamatoria, ¿no? Que se produzca la prostaglandina E2, etc. No, aquí no hace eso, que también puede actuar a ese nivel. Pero ¿cómo hace el DHA? El DHA y sus derivados lo que hacen es actuar a nivel de la expresión de los genes. La RNA polimerasa se pega en el promotor y lee el gen correspondiente, que puede ser, por ejemplo, el gen de la COX-2, por ejemplo, ¿no? En la situación de estado proinflamatorio se está produciendo el gen de la COX-2 y se produce una proteína COX-2. Bueno, pues el DHA a lo mejor llega aquí, se une a los factores de transcripción, DHA o sus derivados, haciendo que no se exprese estos genes proinflamatorios y haciendo que se expresen otros genes que son antiinflamatorios. Bueno, estos mecanismos evidentemente se sabe por sus consecuencias. Es decir, sabemos que cuando administras DHA o administras aminoresorbinas derivadas del DHA, se produce menos COX-2. Lo que no se ha visto, esto no se puede ver lógicamente, es en qué lugar exacto interacciona ese derivado del DHA o el propio DHA. Se sabe lo que ocurre por la consecuencia, ¿no? ¿Vale? Y la consecuencia es lo que os digo, dejan de expresarse todo el clúster de genes proinflamatorios y se expresan otros antiinflamatorios, ¿vale? Bueno, el factor nuclear kappa B es uno de los factores nucleares más interesantes cuando se produce una inflamación. Después de la prostaglandina E2, uno de los factores que más se activa es el factor nuclear kappa B. Y este factor nuclear kappa B, que está
digamos, se acopla en el citoplasma, viaja, se trasloca al núcleo, se pega al promotor de los genes proinflamatorios y empiezan a expresarse, pues, la COX-2, por supuesto, pero otros muchos factores, ¿no? Tengo un ejemplo por aquí para que lo podáis ver bien, ¿ves? Sería esta unión, digamos, de P50, P65 y de esta otra proteína, la IKB alfa, ¿vale? Esto se unen, se activa este factor, que sería el factor nuclear kappa B, se trasloca dentro del núcleo, se pega al promotor y empiezan a expresarse un montón de, pues pueden ser citoquinas proinflamatorias, por alguna estará por ahí, no veo la COX-2, pero bueno, receptores, ¿vale? El propio factor nuclear kappa B, sus diferentes componentes también se expresa más. De repente, lo que decía antes, cuando bloqueamos la COX-2, dice, vale, bloqueo la COX-2 y corto la cadena de reacciones proinflamatorias. No, porque cuando ya se activa esto, cuando ya se activa esto, las propias células blancas de la sangre, linfocitos, empiezan ya a expresar toda la maquinaria proinflamatoria y aunque tú bloquees la COX-2, ya esto está en marcha. Esto está en marcha y al final, depende de si tú eres capaz de resolver la inflamación o no, podemos tener un estatus ya de apoptosis. Este sería ya el último paso, cuando la resolución de la inflamación no se puede hacer, cuando ese tejido está muy dañado, muy comprometido, lo que ocurre es que se produce la expresión de los genes proapoptóticos y, evidentemente, desaparecen las células enfermas, ¿no? ¿Vale? Pues la única forma de evitar esto sería, por ejemplo, actuar a este nivel. Entonces, ¿qué hacen los...? Sabemos lo que hacen, no sabemos cómo lo hacen. Lo que hace el DHA y sus derivados, pues lo que hacen es actuar a este nivel, bloquea esta enzima, hace que esta no se produzca tanto o que no se pueda unir, impide la translocación del factor nuclear kappa B y, en definitiva, está actuando a diferentes, totalmente diferentes niveles de lo que actúan los AINES. ¿Veis? Es una forma de evitar la inflamación mucho más compleja y totalmente dirigida hacia los efectores más potentes de la inflamación. Va a modular la acción de macrófagos, polimorfonucleares, o sea, realmente está haciendo una labor no en el inicio tan solo de la cascada de la inflamación, sino en todos los niveles. Y esto no lo hace, ya os digo, no lo hace el DHA, lo hacen sus derivados. Y a eso quiero llegar lo más rápido posible antes de que me peguéis. Ya me imagino. ¿Vale? Bueno, la verdad es que os traigo mucha información, que además intento que sea resumida para que lo podáis leer cuando queráis, pero realmente que os quede la idea de que el DHA y sus derivados no actúan bloqueando un único punto, sino que actúan bloqueando muchos puntos, y todo ello a través de cosas muy reguladas. Es decir, factores de transcripción que están muy regulados, de receptores que están muy regulados, y al final lo que conseguimos, bueno, y hay una serie de enzimas que hemos hablado todavía de ellas, que son las lipoxigenasas, que son las que producen realmente los derivados del DHA y los que realmente hacen la labor, digamos, ¿no? Bueno, esto, en fin, ya lo hemos visto. Este tema que os quería comentar, también un poco de pasada, es muchas veces los clínicos, ¿vale? Los clínicos actúan tienen su idea, ¿no? Su protocolo, saben dónde quieren ir, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, en el año 2009 se publicó esto, en el 2009, imaginaros que venía de 5 años atrás o 6 años atrás la idea, los oftalmólogos quisieron ver qué problemas podía tener a nivel nutricional un paciente que tenía degeneración macular, ¿no? O problemas en la visión. Entonces, detectaron dentro de, no sé si el zinc bajo, que si antioxidantes como la vitamina A bajos, tal, detectaron que los omega 3 estaban bajos. Ellos vieron que la ingesta de los pacientes que tenían problemas de la visión, los omega 3 estaban bajos, ¿vale? Un buen resultado, porque eso te permite avanzar y hacer un estudio intervencionista,
hacer un estudio clínico donde yo le doy al paciente ya directamente el omega 3 para ver si esto es cierto. Entonces, en el año 2013, ojo, el estudio se había iniciado en el año 2009 también, o por ahí, o sea, ojo, no hace 100 años, hace poco, se inicia el estudio donde al paciente ya no le miran lo que come, sino que le administran omega 3. Aprovecharon para darle también luteína, zeaxantina y tal. Bueno, claro, ¿cuál es el problema? Después de mi charla todavía no sabéis cuánto DHA había que haberle dado, o cuánto EPA más DHA había que haberle dado al paciente, ¿vale? Pero, gente como yo, que hubiese estado atenta a lo que estaba publicado, sí sabrían cuánto darle. Pero sé que no nos preguntaron. Se ve que nos dijeron, oye, ¿cuánto le damos a estos pacientes de DHA o de omega 3? Entonces ellos hicieron un protocolo en el cual les administraron a cada paciente al día esta cantidad, 350 miligramos de DHA y 650 miligramos de EPA. ¿Vale? Hicieron un estudio que duró un montón de tiempo con miles de pacientes y la conclusión fue esta, que el DHA, que esta dosis de DHA más EPA no reduce el riesgo de progresión avanzada, digamos, ¿no?, de la degeneración macular. O sea, realmente, yo cuando hablé con una oftalmóloga sobre este tema, y me lo dijo, se acaba de publicar esto. ¿Qué te parece? Digo, tengo que leer el artículo, quiero ver el estudio. Claro, yo cuando vi la dosis, la respuesta fue, ¿cuánto te dije yo a ti que había que darle? Y dice, no, tú me dices que había que darle al paciente 1 gramo por cada 20 kilos. Es decir, si un paciente pesa 80 kilos, hay que darle 4 gramos de DHA. ¿Cuánto le dieron? 1 gramo de omega 3. Yo no te estoy diciendo que esto sea malo para un paciente sano, pero desde luego para un paciente enfermo de degeneración macular, esto es muy insuficiente. De hecho, la respuesta del estudio fue esta, que esta dosis no hacía nada, ¿vale? Por eso es importante entender qué pasa con el DHA cuando nos lo tomamos. La inmensa mayoría del DHA se va a transformar en fosfolípidos o triglicéridos. Una cantidad que depende de cada paciente se va a oxidar por culpa de los radicales libres. El DHA es muy sensible porque tiene muchos dobles enlaces que son muy reactivos a los radicales libres. Y luego una cantidad muy pequeña, va a ser metabolizada y dar lugar a esos derivados pro resolución, que se llaman así, les han puesto ese nombre, les han puesto el nombre de mediadores pro resolución especializados. Claro, para conseguir una cantidad suficiente de esto, suficiente me refiero a nivel antiinflamatorio o a nivel que buscamos, necesitamos dar una dosis correcta de esto. Si no, si ponemos poco aquí, la mayoría se va para acá y aquí no llega nada. Bueno, esto no lo vamos a saltar porque realmente esto sería una inflamación en esquema. Lo que ocurre todos lo sabemos, ¿no? Se produce una inflamación que empieza siendo pues, prostaglandina 2, pero acaba siendo pues, llegada de linfocitos polimorfonucleares, al final los macrófagos que hacen la limpieza, etc., ¿no? Y esto correctamente resuelto sería lo idóneo. Lo malo es cuando esto no se resuelve correctamente porque la inflamación permanece y al final aquí tenemos, imaginaos que esto sea un endotelio vascular y aquí tenemos activados a un montón de macrófagos que como nada no tienen nada que hacer pero siguen activados, se dedican a acumular triglicéridos, a acumular colesterol y acaban dando lugar a una placa de ateroma, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto sí que es importante que se resuelva y para eso se producen los derivados del DHA para resolverlo, ¿vale? Bueno, las enzimas que hacen estos derivados, que producen estos derivados, pues son todas ciclooxigenasas, lipoxigenasas. Realmente lo que hacen es introducir grupos de oxígeno, grupos OH, en determinadas posiciones, producen derivados y unos derivados son más activos y otros menos, ¿vale? Y unos hacen una cosa y otros hacen otra, y todavía no se han descubierto todos.
Se han descubierto muchos, pero se siguen descubriendo cada vez nuevos, ¿vale? Lo importante es que estos derivados, cuyos nombres, pues sabéis, el primero, la resolvina, resuelve la inflamación, pues resolvina. Pero luego vino la protectina, que lo que hace es proteger la célula, ¿vale? Las maresinas, que lo que hacen es actuar sobre los macrófagos y modulan la acción de los macrófagos, ¿vale? Y al final lo que hacen es resolver la inflamación, pero no atacando en un punto único, sino en un conjunto de puntos, ¿vale? Y luego estas moléculas no están ahí, se producen y se quedan ahí siempre, sino que son activamente metabolizadas, es decir, de una manera más de controlar bien la resolución. Es decir, porque si estuviesen ahí siempre, imaginaos que luego llega otro agente que produce un daño, debería provocarse una respuesta, pero como tengo muy altos los niveles de resolvinas y demás, no se produce la inflamación y evidentemente me causa el daño, ¿vale? La inflamación es importante, lo que decíamos al principio. La inflamación debe producirse, hacer su labor, activar las células de respuesta y luego, al final, resolverse, ¿vale? Bueno, esto es lo más bioquímico de todo. Las resolvinas y protectinas se producen por acción de una enzima que se llama 15-lipoxigenasa, ¿vale? Bien. ¿Qué es importante aquí? Muy curioso. Se descubrió, y hace años ya además de esto, y hace de esto más casi 20 años, algunos químicos orgánicos descubrieron que el mismo efecto que la 15-lipoxigenasa lo tenía la COX-2 cuando estaba acetilada por aspirina. No sé si aquí me tengo que detener. Cuando tomamos aspirina, la labor de la aspirina es, entre otras cosas, acetilar la COX-2. Entonces impide que se produzca la prostaglandina 2 a partir del ácido araquidónico. Y de esa manera bloquea la cascada inflamatoria, ¿vale? Bien. Bueno, pues esa COX-2, que ya no actúa sobre el araquidónico, sí que actúa sobre el DHA, o sobre el EPA también, pero sobre el DHA que nos interesa en este caso, pero haciendo la misma labor que hace la 15-lipoxigenasa, es decir, ayudando a producir resolvinas y protectinas. Por lo tanto, importante, tomar aspirina ayuda al DHA, ¿vale? Si yo me tomo DHA y además un poco de aspirina, no voy a tomar mucha aspirina, es un poco de aspirina, consigo producir mucha más cantidad de derivados que además esto me voy a saltar porque es de las fórmulas, me imagino. Importante, estos derivados, el derivado, digamos, la resolvina original, la que está producida por la 15-lipoxigenasa, es la RVD1, ¿vale? La D es de DHA, la RV es de resolvina y la 1 porque fue la primera que se descubrió, luego se descubrieron otras 4 más. Y la AT sería la que está disparada por la aspirina, es decir, la que no se produce por la 15-lipoxigenasa, sino que se produce por acción, digamos, de la COX-2 acetilada, ¿vale? Pues curiosamente, la producida por la COX-2 acetilada es más activa. Y además de ser más activa, resulta que está más tiempo haciendo esa acción. Curioso. El motivo seguramente es porque las oxidorreductasas que inactivan la resolvina D1 no reconocen bien esta otra resolvina. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia en la introducción de ese grupo OH, ¿vale? O sea, en el espacio, las moléculas tienen una posición. Entonces, dependiendo de que esté en una zona o en otra del espacio, producimos un derivado u otro. Los dos tienen un efecto muy parecido, pero la enzima que lo inactiva, ¿vale?, no lo reconoce igual. Por algún lado no sé, por algún lado lo ponía yo eso. Y además, lo que os decía, imaginaros, en este caso, por ejemplo, una dosis de 10 nanogramos de resolvina D1 activada por aspirina tiene una potencia bastante superior a la misma dosis de la que se ha producido la 15-lipoxigenasa, ¿vale? Como ya todos veis, tiene una saturación, es decir, por dar mucha más cantidad de resolvina no consigo el mismo efecto, pero si esto es importante, esto se alcanza con dosis altas de DHA. O sea, para conseguir este tramo de aquí,
es importante tomar esa dosis que yo decía de 1 gramo por cada 20 kilos que luego insistir en ella, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, se puede dar aspirina o no, es decir, el DHA funciona, lo que pasa es que la acción es mucho más potente si añado ese poquita de aspirina, ¿vale? Bueno, esto es lo que acabo de contar ahora, está escrito, pero las oxidorreductasas, estas EORs, realmente reconocen a un tipo o a otro, inactivan más rápido una que otra, entonces eso también nos puede beneficiar. Como digo aquí, la activada por aspirina, la resolvina de 1 activada por aspirina, mantiene durante más tiempo su actividad biológica, que ya de por sí es más alta, y además la mantiene durante más tiempo porque la reductasa no la inactiva, ¿vale? Bueno, esto es el descubrimiento de la neuroprotectina. Esto supuso una cosa muy importante. Hasta entonces se conocían resolvinas, derivados del DHA y del EPA, que hacían una resolución de la inflamación muy potente, muy interesante, pero esta gente descubrió, Marcheselli y Coles, es un grupo de un argentino que se llama Bazán, que trabaja en Luisiana, y este grupo descubrió un producto derivado del DHA en el cerebro de ratas a las cuales se habían sometido a isquemia. Y ese derivado, ellos vieron que protegía el cerebro, ahora veremos los resultados que son muy llamativos, protegía el cerebro del daño ocasionado por un infarto cerebral, que ellos lo provocaban artificialmente, pero realmente protegía y de forma muy importante al cerebro. Y lo llamaron, claro, como no podéis llamar, neuroprotectina, porque producía una protección del cerebro, y era derivada del DHA, por eso la D, y como era la primera, pues le pusieron el 1. No se ha descubierto ninguna más, ¿vale? Todas se han descubierto varias 5 resolvinas, pero solamente una neuroprotectina, que ojo, sí es importante, hay gente que le ha quitado lo de neuroprotectina porque se ha descubierto en otros tejidos. O sea, realmente en la retina, por ejemplo, hay mucha neuroprotectina, en el cerebro hay mucha neuroprotectina, pero es que también lo hay en el corazón, lo hay en los vasos sanguíneos y al final se han descubierto muchos tejidos y le han quitado lo de neuro, pero bueno, los que somos más viejos le seguimos llamando neuroprotectina. La dosis eficaz, aunque pueda parecer impactante, está entre 1 y 10 nanogramos. O sea, puedo darle 100, puedo darle 200, evidentemente se dispara la eficacia, se va saturando, le doy 100 y es más eficaz que 10, pero es que 1 ya es eficaz. 1 ya reduce el daño. Claro, lo ideal sería, como no podemos darle neuroprotectina de 1, porque todavía está en investigación, es darle una dosis suficiente de DHA para que ayude a producir una dosis suficiente de protectina. ¿Y cuánto es esto? Lo que os decía. Hicieron los estudios con 60 miligramos de DHA por kilo, pero bueno, se vio que a partir de 30 ya se producía una cantidad importante de protectina. Por lo tanto, nos hemos quedado con 50 como la dosis idónea para ayudar a producir suficiente protectina, ¿vale? 50 miligramos kilo día sería la dosis ideal. Pero ya os digo, desde 30 se produce, 2 dosis más bajas de 30 miligramos kilo día de DHA produce poca resolvina y poca protectina. Sí que está bien para una persona que esté sana, pero para una persona que tenga una inflamación o un animal, digamos en este caso que estemos tratando con una inflamación, una patología severa, el darle dosis bajas no conduce a nada. Realmente lo importante es atacar con dosis suficientemente altas de DHA y que no nos pase lo que le pasó a los oftalmólogos, que ya os digo, cometieron un error en su protocolo por no estar un poco al día de estas cosas, que ya se sabía entonces. Pero aquí os pongo un ejemplo. Este sería la protectina de 1 o neuroprotectina de 1, ¿vale? Con 100 nanogramos tengo este efecto, ¿vale? Y sin embargo una molécula muy parecida, pero en vez de tener posición 10 1H, lo tiene en posición 4 y ya el efecto no es el mismo. Tengo que dar 200 para conseguir un efecto ligeramente superior, que no es estadísticamente significativo a la protectina de 1. Esto realmente es lo que os digo, que es la especificidad de los mediadores. Pequeñas diferencias no funcionan igual. Y este ya es el estudio que os decía. A las ratas les provocaba un infarto, ¿cómo? Pues bloqueándoles una arteria, ¿vale? Es la arteria cerebral media. Entonces, claro, una parte importante del cerebro, en este caso se ve en blanco, ¿vale?
en este escáner se ve en blanco porque utilizan un contraste que reacciona al tejido vivo, no al tejido inactivo, digamos, ¿no? Entonces, si os fijáis, aquí pone vehículo, es que a estas ratas, a estas dos ratas, les habían dado solamente el vehículo sin el DHA, ¿vale? O sea, el que vendía placebo, y